Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos nuevamente a este primer coloquio internacional de hidrología forestal organizado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Antes de continuar, me presento. Mi nombre es Mayrena Alavés Vargas y saludo con mucho gusto a las y los asistentes en Zoom, así como a quienes acompañan esta transmisión en vivo en nuestra página de Facebook. Quiero recordarles que todas las ponencias del día de hoy están siendo grabadas para posteriormente ser publicadas en nuestro canal de YouTube y en redes sociales, las cuales aparecerán más tarde en pantalla. Les recordamos también que todos nuestros seminarios pasados están disponibles de manera gratuita en nuestras redes. Continuando con la misma dinámica de la mañana, sus micrófonos están silenciados y así permanecerán durante toda la presentación para asegurarnos una mejor experiencia. La forma de interactuar del grupo, por lo tanto, será mediante el chat dentro de la aplicación de Zoom, al cual pueden acceder presionando el botón correspondiente en la parte inferior de la ventana. Nuestros asistentes de Facebook Live pueden usar la sección de comentarios. Les invito a usar estas herramientas en cualquier momento durante la charla para hacer preguntas o comentarios, ya que estas serán leídas al final al ponente. En México, julio es el mes de los bosques, de manera que nuestro evento del día de hoy se realiza en el marco de la fiesta del bosque del sector ambiental. El tema de esta, nuestra tercera sesión, se titula Sensibilidad hidrológica de la variabilidad climática en bosques y selvas de México, y está a cargo de nuestro invitado, el doctor Hugo Gutiérrez Jurado, de la Universidad de Texas, El Paso. El doctor Gutiérrez es profesor asistente en el Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad de Texas en El Paso y es investigador adjunto de la Universidad de Flinders de Australia Meridional. Es ingeniero en ecología por la Universidad Autónoma de Chihuahua, maestro en Ciencias Ambientales por la Universidad de Texas en El Paso y doctor en Hidrología por el New Mexico Institute of Mining and Technology. Lleva más de 15 años trabajando en la interfaz de la ecología, la hidrología y la geomorfología, y se especializa en el estudio de los flujos de agua y energía en zonas con gradientes ambientales. Sus actividades de investigación se han enfocado al estudio de las interacciones terreno-vegetación-clima y los patrones y procesos espaciales que emergen en el paisaje como resultado de estas interacciones y sus conexiones, así como las implicaciones en los flujos de aguas superficiales y subterráneas. Ha trabajado en sitios experimentales de Australia, Estados Unidos y México, y actualmente dirige un grupo de investigación en hidrología y ecohidrología de zonas áridas en la Universidad de Texas en El Paso. Doctor Hugo, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos y sin más preámbulos, le cedo la palabra. Tiene su micrófono cerrado, doctor. Listo. Muchas gracias por la introducción. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Ya me había tocado participar anteriormente con los compañeros del IMTA y la verdad es que es muy gratificante poder compartirles los trabajos que hemos venido realizando en los últimos años, particularmente lo que tiene que ver con hidrología de zonas forestadas. Este trabajo que les voy a presentar es el resultado de varios años de investigación de un grupo de personas a las que yo quiero agradecer. Sin ellas, pues nada de lo que les voy a presentar sería posible. Ellos son el doctor Bernardo Figueroa, compañero de la UNAM en Yucatán y del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. También el doctor Luis Méndez del Instituto Tecnológico de Sonora y particularmente dos estudiantes de doctorado. Marisol Domínguez, quien es estudiante de doctorado en la Universidad de Texas en El Paso y quien nos acompaña también hoy en el coloquio, y el maestro en ciencias, candidato a doctor Jorge U, que ya está muy próximo a doctorarse, que es estudiante del Instituto de Ingeniería de la UNAM en su sede en Yucatán. También, aprovechando la ocasión, quisiera comentar que yo le pedí a mi estudiante Marisol Domínguez, quien es la que ha estado trabajando más el tema de la sensibilidad hidrológica, estudios a nivel global,
que nos acompañará esta tarde para que escucháramos de su propia voz algunos de los resultados que les vamos a compartir. Yo me he encontrado con la grata experiencia de que invitar a los estudiantes que han hecho el trabajo a compartir sus experiencias es bastante enriquecedor y espero que no les moleste. Bueno, nuestra motivación de ver el tema de la sensibilidad hidrológica es debido a que la variabilidad climática ha ido en aumento en los últimos años, todos sabemos de esto, y en algunos casos esto ha llevado a que induzca esta variabilidad climática cambios rápidos en la cobertura del paisaje, particularmente cambios en las coberturas de vegetación, de bosques mayormente. Un trabajo de Allen y otros publicado en Forest Ecology and Management en 2010 documenta, de hecho, muchos de estos cambios que han ocurrido debido sobre todo a cuestiones de tipo de calentamiento. O sea, donde las temperaturas han estado anormalmente altas y ha llevado a que haya una mortandad masiva de bosques que alteran todos los procesos hidrológicos. Y entonces, Allen y Breshears en el 2008, ellos proponen un esquema conceptual en donde dicen que estamos actualmente, bueno, de hecho a lo mejor estábamos hace unos años, en lo que es el óvalo verde en el esquemita conceptual de la esquina inferior derecha, y que nos estamos moviendo hacia un escenario de mayor mortandad de vegetación, porque las sequías se están volviendo más largas, duran más tiempo, pero también porque se están volviendo más intensas como resultado del calentamiento global y también de cambios en los regímenes de precipitación. Entonces, esto se ha dado como resultado cosas como estas, ¿no? Aquí vemos varios casos en África y en Asia en donde se han registrado pérdidas de cobertura boscosa en amplias zonas de diferentes lugares del planeta. Vemos el caso de Norteamérica y Sudamérica. Este es el estudio del 2010. Creo que no se ha hecho, no se ha vuelto a repetir un estudio de este tipo, pero posiblemente ya existan muchas más áreas de las que reportaron Allen y compañeros en el 2010. Aquí vemos también otros lugares en Europa y en Australia. Entonces surge la pregunta, o las preguntas, ¿qué va a pasar en estas regiones del mundo? Y si se van a volver más sensibles hidrológicamente a la variabilidad climática. Y ahorita voy a explicar a qué nos referimos con la sensibilidad hidrológica. Y la segunda pregunta es, ¿qué regiones del mundo están sufriendo un mayor cambio hidrológico debido a estas variaciones en el clima? Entonces, nosotros retomamos el trabajo de algunos colegas como Hellman, Ciña y Krieg, en donde ellos utilizan un enfoque metodológico que permite, particularmente a nivel de cuenca, capturar el comportamiento de la partición de los flujos hidrológicos en función de la variabilidad en el clima, de cómo se está moviendo el clima. Y este enfoque consiste básicamente en tomar la curva, la función de Budico,
que se basa en un promedio histórico de dos cosas. El índice de aridez, que viene a estar en el gráfico en el eje de las X, contra el índice evaporativo, que está en el eje de las Y. Entonces, para esto, pues, se usan prácticamente tres variables, ¿no? La evapotranspiración actual o real, la evapotranspiración potencial y la lluvia. Y entonces, lo que este enfoque metodológico nos ayuda a ver es cómo se mueven los diferentes ecosistemas en este espacio, en este diagrama, donde vemos que en términos del índice evaporativo, cuando tenemos valores de 1, sabemos que hay un límite de agua. Si existen puntos en este diagrama que se mueven hacia arriba de ese límite de agua, entonces sabemos que se está usando agua que estuvo almacenada, pero principalmente sabemos que se acercan a sus límites de evaporación. Y luego tenemos la línea que va transversalmente, que nos indica el límite de energía, ¿no? O sea, entonces, con este diagramita nosotros podemos ver si se mueven los valores de cualquier lugar en el planeta hacia un lado, bueno, horizontalmente sobre el índice de aridez o verticalmente sobre el índice evaporativo, podemos cuantificar qué tanto se están moviendo. Y por medio de eso podemos ver qué tan sensible es la respuesta hidrológica de estos sistemas a la variabilidad de años. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nosotros modificamos una fórmula propuesta por Creed y otros en el 2014, o usada por Creed y otros en el 2014, donde ven básicamente la elasticidad de la respuesta hidrológica en una cuenca. Y lo que nosotros hicimos es básicamente voltear ¿cómo se llama? El numerador y el denominador en esta ecuación. El delta representa el cambio en el índice, si está arriba es el índice evaporativo, si está abajo es el índice de aridez, y representa el cambio entre 2 años consecutivos, ¿no? ¿Y cómo funciona? Es de esta manera. Si tenemos un ecosistema, pongamos atención a los verdes, a los puntos verdes en el gráfico. Si tenemos un ecosistema que tiene un cambio grande en el índice de aridez, o sea, horizontalmente, pero tiene un cambio pequeño respecto a la distancia del punto contra la curva, entonces decimos que es un ecosistema resiliente, porque esto lo que nos indica es que a pesar de que hubo una variabilidad en el clima relativamente amplia de un año a otro, el ecosistema se comportó de la misma forma hidrológicamente, es decir, el índice evaporativo que nos indica cómo se particiona el agua que cae en el sistema, si se va por medio de evaporación o si queda disponible ya sea para recarga o para descarga, nos indica que en ambos casos la distancia hacia la curva es la misma, entonces eso quiere decir que no importó que variara tanto el clima. Contrariamente, si vemos los puntos rojos, vamos a ver, en este caso hipotético, que tenemos una variabilidad climática muy pequeña, o sea, se mueven los puntos de un año a otro relativamente poco. Sin embargo, vemos que la distancia del punto hacia la curva se mueve mucho. Entonces eso nos va a llevar a que tengamos un ecosistema o un tipo de vegetación que es hidrológicamente sensible en el paisaje, ¿no? Entonces, retomando la ecuación, este índice de sensibilidad hidrológica
Cuando es mayor que 1 nos indica si el ecosistema o si la cuenca o el lugar que estamos analizando es hidrológicamente sensible, o si es menor que 1 sería hidrológicamente resiliente. O sea, no importa si el clima varía mucho entre años, se va a comportar hidrológicamente de forma parecida. Y entonces aquí me gustaría invitar a mi estudiante Marisol Domínguez a que nos platique un poco de los datos que usó y de los resultados que ha obtenido sobre un análisis global que hemos hecho de la sensibilidad hidrológica. Marisol, ¿puedes? ¿Me escucho? Sí, Sí, aquí estoy. Bueno. Ok, aquí en esta parte mostramos de dónde obtuvimos las diferentes variables que forman parte del índice, hidrológico de sensibilidad que utilizamos para obtener evapotranspiración actual. Nosotros utilizamos el producto de Penman-Montate-Luning versión 2, abreviado como PMLB2. La resolución temporal es cada 8 días, la espacial 500 metros y esta es la referencia. Para la evapotranspiración potencial, nosotros utilizamos el satélite muy bien conocido como MODIS. Para precipitación, este es el producto más actual que tiene cobertura global. Es el Multi-Source Weighted Ensemble Precipitation Dataset y tiene la resolución más fina que existe. Y incluimos una variable que es elevación, porque más adelante queremos también evaluar cómo influye la elevación o diferentes parámetros topográficos en la sensibilidad hidrológica, ya que elevación es uno de los factores que influyen en el clima bastante. Tenemos, aquí esta diapositiva representa la plataforma principal donde llevamos a cabo todos los procesamiento de datos. Es como una combinación de MATLAB y GIS. Aquí tenemos, es Google Earth Engine. Siguiente diapositiva. En esta segunda parte nosotros queremos mostrar cómo... se saltaron la diapositiva, disculpen. Aquí mostramos una síntesis global de todos los biomas juntos. ¿Podrían volver al mapa, por favor? Perdón, Marisol. Ahí está. Como ya hemos visto en el índice de sensibilidad hidrológica, nosotros queremos calcular la diferencia de los diferentes años, que en este caso va de 2001 a 2016, y al final creamos 15 índices de sensibilidad hidrológica, pero no les vamos a mostrar 15 mapas. Aquí nosotros sintetizamos esas 15 para mostrar un resumen de dónde se muestran los lugares que son los más sensibles, calculando este término que se llama la frecuencia HSI. Entonces, la frecuencia HSI es la recurrencia a la que los valores muestran un valor mayor a 1, que es en nuestro índice sensible. Y solo podemos tener valores de 0 a 15. 0 viene siendo el color verde, mientras que el rojo viene siendo el color que indica mayor sensibilidad. Entonces aquí podemos ver en el mapa que los lugares más sensibles hidrológicamente se encuentran en la zona cercana al Ecuador. Estos lugares donde habitan mayormente los bosques tropicales húmedos. Y también notamos que hay alta sensibilidad en los lugares de alta latitud, que vienen siendo los lugares pues más fríos del planeta. En esta segunda parte nosotros queremos también no solo evaluar a nivel global, sino clasificar clasificar los resultados en base a los ecosistemas terrestres que hay en el planeta. Aquí nosotros en esta imagen ilustramos los diferentes biomas terrestres que vienen siendo 14, que son desde desiertos hasta los trópicos.
Aquí no incluimos los lugares altos donde son roca y hielo, porque aquí estos datos son nulos, no hay evapotranspiración, no hay lluvia, y lo mismo en la zona donde se encuentra Antártica. Ok. Entonces, retomando el concepto de los cambios en los índices de evaporación y los cambios en los índices de aridez, hacemos este análisis en donde vemos este cuadro. En el eje de las X vemos los cambios en el índice de aridez de un año a otro, y en el eje de las Y el cambio en el índice evaporativo. Y en este espacio se pueden mapear, podemos nosotros ubicar los puntos que corresponden a HSI mayor de 1, es decir, los puntos que son sensibles. Y lo que nos permite hacer este tipo de análisis es ver no solamente cuáles ecosistemas o qué lugares en el planeta se están volviendo hidrológicamente más sensibles o muestran alta sensibilidad hidrológica, sino que podemos ver por qué. Es decir, en el triángulo que se ve en la parte superior, el rojo, ese nos da valores de sensibilidad en áreas que tienden a secarse. Mientras que en el verde nos da valores de sensibilidad hidrológica en áreas que tienden a volverse más húmedas. Es decir, cada cambio de año se puede evaluar si un lugar se volvió más húmedo o más seco con respecto al año anterior. Y entonces nosotros podemos medir o podemos ver en qué lugares está ocurriendo una u otra cosa, y si los puntos caen dentro de estos triángulos, sabemos que son sensibles. Entonces, usando este análisis, aquí les vamos a mostrar un resultado. Marisol nos va a hacer el favor de describirlo, de ese análisis hecho por biomas. Ok. Entonces, para los 15 diferentes pares de años, como ya hemos visto que nos ilustra el índice de sensibilidad hidrológica, nosotros sacamos un porcentaje por bioma de esos 15 pares de años de área sensible que va en dirección seca, y también el promedio del porcentaje que va en dirección húmeda, como muestran estas barras. Entonces, este diagrama muestra de menor a mayor sensibilidad en área. Lo que aquí muestra que tenemos los lugares o el bioma más sensible en área viene siendo el bosque tropical húmedo, seguido por los manglares, el bosque seco, las tundras. Y en el otro extremo tenemos los desiertos, que tienen el menor porcentaje de área sensible, pero algo interesante que podemos notar en esta gráfica es que la mayor porción, que viene siendo el rojo, va en dirección seca, que es lo que indica aquí la leyenda. Y eso puede ser un tema muy interesante en donde podemos hacer hincapié, pero será para otra ocasión. Ok, bueno, estas dos figuras que les mostramos aquí son, bueno, representan la frecuencia en que cada región del planeta cae ya sea como región sensible hidrológicamente o no. Entonces, los valores de 0, los valores azules, son regiones que no presentaron mucha sensibilidad hidrológica. Los valores, otra vez, que son cercanos a 7 o mayores de 7, los rojos representan áreas que con mayor frecuencia mostraron sensibilidad hidrológica de un año a otro. Y entonces, lo que nos muestran estas figuras es cómo varía esta sensibilidad hidrológica en todos los continentes del planeta de acuerdo a la latitud y a la elevación. En el eje de las Y observamos cambios en la latitud, donde vemos que en la latitud 0 estamos en el Ecuador,
y se mueve hacia arriba y hacia abajo. Y lo que observamos de manera interesante es que el único lugar en el planeta donde se muestran valores de alta sensibilidad hidrológica en zonas bajas es en el Ecuador. Sin embargo, en la mayoría de los otros lugares, yendo de un lado, de un hemisferio al otro en el planeta, las zonas con mayor sensibilidad hidrológica tienden a concentrarse en las zonas altas, lo cual es muy relevante para el tema que estamos tratando hoy, porque son en estas zonas donde se ubican los bosques mayormente, ¿no? En las zonas altas. Y luego, eso es en la figura de la izquierda. Si vemos la figura de la derecha, este es un análisis que tratamos de hacer para ver si el aspecto en la orografía, la orientación de las pendientes en las montañas, tenían también un efecto sobre esta sensibilidad hidrológica. Y lo que observamos con este análisis es que el efecto mayormente es debido a la latitud. O sea, dependiendo en qué latitud estés en el planeta, es que vamos a observar mayor o menor sensibilidad, y hay una muy poca respuesta por la orientación de las pendientes. Pero dicho esto, no creemos que esta parte de este análisis sea conclusivo. Creemos que la resolución de los datos que usamos limita bastante la utilidad de esta figura, pero la queríamos presentar de todas maneras porque igual nos muestra muy claramente cómo la latitud es un control fundamental sobre la sensibilidad hidrológica que pueden presentar los diferentes ecosistemas. Y más adelante yo les voy a presentar un estudio de caso en un lugar donde evaluamos la función del aspecto, de la orientación de las pendientes, particularmente en una zona boscosa, para ver cómo esto influye en la respuesta hidrológica de estos lugares. Marisol, ¿nos quieres platicar sobre esto? Así es. Aquí mostramos el mismo trabajo, pero queremos enfocarnos en México, ya que esta plática es de INTA, de bosques. Queremos también incluir a México en este trabajo. En esta imagen nosotros mostramos los diferentes ecosistemas boscosos dentro de nuestro territorio nacional y se clasifican como selva subcaducifolia, perennifolia, espinosa, caducifolia, mesófilo de montaña, bosque encino y bosque de coníferas. Con este trabajo nosotros sacamos del mapa que ustedes vieron en las diapositivas anteriores la frecuencia hidrológica, pero sacamos a México de ese mapa y nosotros podemos observar que la alta frecuencia se agrupa en la zona sur del país, en esta zona en especial donde podemos ver que es dentro de Chiapas, pero en particular en esta franja que viene siendo la selva tropical, donde tenemos la mayor cantidad de biodiversidad en México. La selva húmeda tropical es referente a la perennifolia y se comparte con el otro ecosistema que es mesófilo de montaña, que viene siendo selva que vive en lugares muy altos. Y bueno, otro lugar que quisiéramos resaltar, porque es donde de hecho tenemos datos, mediciones hechas en campo, son las selvas húmedas y las estacionales secas de la península de Yucatán, donde también observamos que una gran porción de la península muestra valores de sensibilidad alta. Entonces, aquí vemos, básicamente desagregamos los diferentes ecosistemas para ver donde hay bosques o selvas en México, para ver en qué lugares y cómo se comporta la frecuencia en el índice de sensibilidad. Entonces vemos que
Otra vez, los bosques, las selvas perennifolias en el sur del país son las que presentan mayor sensibilidad o mayor frecuencia de sensibilidad hidrológica, igual que los bosques mesófilos de montaña, y vemos, bueno, patrones con mucha dispersión en los demás bosques. Pero si hacemos un resumen y hacemos el análisis del porcentaje de área que es hidrológicamente sensible en estos ecosistemas de México, vamos a ver que el bosque mesófilo de montaña es el que presenta mayor área sensible. Es donde con más frecuencia, de un año a otro, vemos que la partición de los flujos hidrológicos en estos sistemas responden fuertemente a cambios pequeños en la variabilidad climática. Y luego los otros dos que le siguen son las selvas perennifolias, dentro de las que están las de Yucatán, las de la península del Yucatán, y las selvas subcaducifolias y subcaducifolias que también hay en Yucatán, y de esas yo les voy a hablar. Algo a notar es que en esos 3 ecosistemas que muestran mayor cantidad de área hidrológicamente sensible, vemos que la mayor área sensible se debe a partes de estos ecosistemas que se están volviendo más secos, lo cual pues es una alerta. Entonces, pasando a uno de estos ejemplos, les voy a mostrar de manera muy rápida. Aquí me voy a tratar de ir rápido. Un estudio que hicimos, o parte de un estudio que hicimos para ver los balances hídricos en la península de Yucatán. Aquí vimos todos los ecosistemas de la península y utilizamos diferentes datos de satélite. Utilizamos datos de GRACE que miden cambio en el almacenamiento. Utilizamos datos de lluvia, de TRIM y datos de humedad de suelo de un producto de reanálisis de datos que se llama GELDAS. Y utilizamos datos también de MODIS, del satélite MODIS, de la plataforma MODIS para ETE, para evapotranspiración. Y entonces evaluamos todos estos cambios en un periodo de 16 años, 16 o 17, no recuerdo ahorita. Y sobre todo estamos muy interesados en ver cuál es el efecto de las selvas en la península sobre los balances hídricos del acuífero. Si algunos de ustedes están familiarizados con la península es un bloque gigantesco de piedras calizas. Y entonces hay una gran cantidad de ríos subterráneos. Los acuíferos en este lugar son muy dinámicos. Y en estudios previos nos dimos cuenta que responden fuertemente a la actividad de la selva, a cómo está evapotranspirando la selva. Entonces, nos dimos a la tarea de hacer el análisis a nivel de toda la península, y lo que encontramos, separando los años muy anormalmente húmedos, que son los que están sombreados aquí con líneas, el 2005 y el 2013, y los años anormalmente secos, que son los que tienen este patrón de puntitos, responden de manera muy diferente, hidrológicamente hablando, en cada uno de estos años, ¿no? Y una cosa que nos dimos cuenta en particular es que durante los años muy húmedos, la humedad del suelo tiende a incrementarse significativamente, y luego después esa humedad del suelo sirve o se va usando poco a poco hasta que se agota, y hay eventos de lluvia que los vuelven a rellenar. Si vemos el patrón espacial de la península, esto es lo que observamos. Este es el promedio de los diferentes componentes hidrológicos en toda la península. Los valores azules indican zonas que se están recargando, o sea, donde hay recarga en el acuífero. Los valores rojos indican zonas donde se está descargando el agua del acuífero. Y observamos que en la parte de todo lo que viene a ser la Riviera Maya, que es mundialmente famosa, ¿no? Donde hay
selvas perennifolias, selvas tropicales perennifolias, observamos que en promedio, la mayor parte del tiempo, esos lugares funcionan como zonas de recarga. Y luego vemos que las zonas de descarga están dispersas, ¿no? En la parte noroeste y norte de la península. Pero observamos que dependiendo de los años, si son anormalmente secos o anormalmente húmedos, observamos que ese patrón cambia y a veces cambia de manera dramática. Si observamos los años anormalmente secos, vemos ese color azul intenso en la parte de las selvas perennifolias, y en los años anormalmente húmedos se vuelven zonas neutras. O sea, no son áreas que se están recargando, sino que se recarga lo mismo que se está descargando. Sin embargo, observamos que hay unas zonas en el norte de la península, en los años anormalmente húmedos, donde se vuelven zonas de recarga, ¿no? Áreas que antes eran zonas de descarga se convierten en áreas de recarga. Y entonces allí tenemos una estación de monitoreo ecohidrológico, donde tenemos una serie de instrumentos que miden flujos de agua y de carbono en una selva estacionalmente seca del noroeste de la península, que responde de manera muy fuerte a la variabilidad hidrológica. Aquí vemos dos ejemplos, el mismo mes, diferente año, y vemos cómo la selva, la vegetación, en mayo del 2017, muy pocos árboles conservaron la hoja, pero en el 2016 la gran mayoría conservaron la hoja y estaban activos, evapotranspirando, ¿no? y fijando carbono. Y entonces hicimos un análisis con una serie de tiempo utilizando datos de MODIS y índices de vegetación, en particular es el EVI, ¿no? El Enhanced Vegetation Index, para tratar de evaluar qué es lo que está pasando en la cuenca y si observamos ese comportamiento que vimos en las fotos. Y efectivamente, vemos que hay años que los índices de vegetación bajan mucho y hay otros años como el 2008 o el 2014 y el 2015 donde ese índice de vegetación no baja tanto. También observamos que la variabilidad en este ecosistema en cuanto a la actividad de la vegetación es bastante dinámica año con año. Y entonces, analizando los datos, nos dimos cuenta que este ecosistema en particular, el de las selvas bajas caducifolias y subcaducifolias, responden a un umbral de precipitación que es de 580 milímetros anuales. Y lo que sucede, si observamos la figura del panel superior de la izquierda, es que debajo de ese umbral se comportan de una forma y cuando pasan ese umbral, la actividad de la vegetación, en vez de aumentar con la lluvia o con mayor disponibilidad de humedad, lo que sucede es que disminuye dramáticamente. Y eso nos dimos cuenta que se da por una razón en particular. Cuando llueve más de 580 milímetros anuales en estas selvas, el ecosistema pasa de ser limitado por agua a convertirse a un ecosistema limitado por energía. Es decir, llueve mucho más, por lo tanto está más nublado, llega menos radiación, hay suficiente agua, pero no hay suficiente luz como para que el ecosistema esté asimilando carbono. Y eso provoca una baja en la capacidad del ecosistema de asimilar el carbono. Y con este análisis lo vemos muy claro. Estos son 2 años y lo que muestra el eje de las Y es la tasa de uso de agua de ese ecosistema para estos 2 diferentes años. Y entonces vemos arriba que tenemos señalado la parte del año que el ecosistema está relativamente seco, la parte del año que es la parte lluviosa, que es más o menos en el verano, en esta parte del hemisferio, durante los meses de junio a septiembre, y luego otra parte que nosotros le llamamos la parte después de las lluvias.
Y observamos que se parecen mucho la parte lluviosa y la parte después de las lluvias, pero la parte seca, observamos que las tasas del uso de agua difieren grandemente. Mientras que en el 2017 el ecosistema seguía utilizando agua, esto quiere decir la selva estaba evapotranspirando. En el 2018 casi no estaba utilizando agua. Y entonces esto lo que lleva es a que haya una diferencia en la actividad fotosintética de la selva y por lo tanto una disminución en la captura de carbono. Y esto se debe, nosotros fue lo que descubrimos, si recordamos esta imagen, se debe a que hay unos años que llueve bastante y se almacena agua en el subsuelo, que después sirve para que el ecosistema esté activo durante la temporada seca. Y eso tiene un patrón que es más o menos recurrente. Lo cual es a mi juicio, bastante interesante. Y bueno, ya para terminar, les voy a presentar la última parte, en donde vamos a hablar de la situación de la elevación y el aspecto en los bosques, y cómo esto influye sobre los flujos de agua. Estos diagramitas que presentamos aquí son para los datos que tenemos de México. Y otra vez mostramos que hay un control fuerte de la latitud, no tanto de la elevación. Sin embargo, en las zonas del sur sí vemos que la elevación sí tiene pues un efecto sobre la sensibilidad hidrológica. Y entonces para esto les voy a mostrar, esto no es en México, esto es en Australia, esto es una cuenca donde realizamos unos estudios hace algunos años, evaluando un bosque de vegetación nativa de eucaliptos y acacias, donde tenemos dos pendientes con mayor y menor vegetación en función de la orientación de la pendiente, hacia dónde estaba viendo. Entonces, las pendientes que están viendo hacia el Ecuador en Australia son las pendientes más secas, las que reciben mayor carga de radiación, y las que están viendo hacia los polos, o sea, en este caso es hacia el sur, son las que tienen mayor vegetación porque tienen menos carga energética y por lo tanto pueden usar mejor la humedad los bosques y tener mayor cobertura. En general, la geología y los suelos de este lugar son bastante parecidos, son un poco más someros los suelos en la parte que está viendo hacia el Ecuador. Y viendo un poco la geofísica del lugar en diferentes fechas, en la parte lluviosa del año y en la parte seca, haciendo una comparativa de esos dos, observamos que hay unos lugares que se vuelven más secos y otros lugares que se vuelven más húmedos en el subsuelo de estas pendientes, y que las diferencias que vemos responden a la cobertura de la vegetación, quizás no de manera sorprendente. Entonces, hicimos unos experimentos para tratar de ver cuál era el efecto de los flujos de energía y de la evapotranspiración en las pendientes sobre los balances hídricos de estas dos pendientes. Pusimos una serie de instrumentos montados en unos mástiles con medidores de humedad y temperatura, medidores de temperatura infrarrojo, radiómetros. En el suelo pusimos sensores de humedad y varios otros instrumentos. Y luego también estuvimos midiendo en los árboles, pusimos medidores de savia para medir directamente los flujos dentro del árbol. Y esto fue lo que observamos. Logramos hacer la partición de los flujos de energía arriba del dosel, pero también abajo. Los que les muestro en esta diapositiva son los flujos arriba del dosel. Y entonces, en el lado izquierdo está la pendiente que está viendo hacia el polo, la que tiene más vegetación. En el lado derecho, la que está viendo hacia el Ecuador, la que es más caliente, la que es más seca.
Y observamos que la partición de energía en las dos pendientes es bastante parecida. O sea, es un poco mayor los totales de los dos flujos. El flujo de calor sensible, que es la H, el azul, y el flujo de calor latente, que es el amarillo, que corresponde a la evapotranspiración. En este caso es el uso de agua. Y entonces observamos que se parecen bastante, o sea, sí son diferentes. Hay un mayor uso hay una magnitud mayor de los flujos energéticos en la pendiente que está viendo hacia el ecuador, porque es la que recibe más carga de radiación, es la que está recibiendo más radiación del sol durante el año. Pero donde están las diferencias, la parte interesante, es debajo del dosel. Cuando vemos la magnitud de los flujos debajo del dosel, nos damos cuenta que en la parte donde hay mayor vegetación, en la pendiente que está viendo hacia el polo, es aproximadamente la mitad de energía que le está llegando al suelo debajo del dosel, mientras que en la pendiente que está viendo hacia el ecuador es el doble, aunque la partición de los flujos en calor sensible, en calor latente y también en flujos de energía hacia el suelo es bastante similar, es muy parecida. Entonces, esto lo que nos lleva a ver es que si evaluamos la evapotranspiración total, es decir, el uso de agua en las dos pendientes, vemos algunas cosas interesantes. Por ejemplo, en la pendiente que está viendo hacia el ecuador, la que es más seca, durante el año, usa mayor agua. Aquí la E corresponde al flujo de evaporación y la T corresponde al flujo de transpiración. Y entonces observamos que la cantidad de ET total entre las dos, la diferencia en la cantidad de ET total entre las dos pendientes se debe a la evaporación del suelo. Esto es a causa de que tiene un mayor impacto la radiación en la pendiente, porque la transpiración en ambas pendientes es prácticamente igual. O sea, la diferencia entre una y otra es de 2 milímetros en el año. O sea, es prácticamente nula. Esto quiere decir que el ecosistema, en cierta manera, tiende a encontrar un balance en el uso de agua. Esto es, la pendiente que tiene más vegetación en la parte que está viendo hacia el polo, puede regular su uso de agua, su transpiración, de manera que al final del año termina transpirando lo mismo que la parte que está que está viendo hacia el ecuador. Sin embargo, los flujos de evaporación del suelo son los que hacen la diferencia en este caso. Estas son pues nuestras anotaciones finales. A nivel mundial vemos que las regiones más sensibles se encuentran en los biomas de los bosques tropicales húmedos, los manglares, los bosques tropicales secos y las partes altas, en las latitudes altas, ¿no? Y también vemos que los lugares que son hidrológicamente sensibles se concentran en áreas de alta elevación, ¿no? Y principalmente esos lugares se muestran sensibles porque se están convirtiendo en lugares más secos. En México, los ecosistemas tropicales húmedos perennes y los estacionalmente secos demuestran patrones de sensibilidad también que aumentan debido a las tendencias igual de volverse más secos y también más calientes. Vimos que en el análisis global el efecto del aspecto no pudo ser capturado porque la resolución de los datos no nos lo permite. No podemos capturar la orientación de las pendientes bien en píxeles que son de medio kilómetro por medio kilómetro. Quizás ahí el uso de otras plataformas que arrojan datos de mayor resolución puedan ayudar a hacer esos análisis y a ver esos efectos. Por último, vimos que las dinámicas y las magnitudes de evapotranspiración en un bosque estacionalmente seco en el hemisferio sur nos dicen que las diferencias en particular en este caso se deben mayormente a la evaporación del suelo
en pendientes que tienen diferentes coberturas arbóreas, ¿no? Y con eso, pues, concluimos nuestra participación y estamos abiertos a preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan tanto en Zoom como en Facebook Live. Y también muchas gracias por las preguntas que nos han compartido. Sin duda, pues la presentación del doctor Hugo ha sido bastante completa, pues nos presenta datos analizados tanto a escala global como a microescalas, ¿no? Entonces, les recuerdo nuevamente, mientras piensan un poquito y nos comparten algunas preguntas más, que estas sesiones están siendo grabadas y estarán disponibles tanto en el canal INTA de YouTube como en nuestras redes sociales. Tenemos ya algunas preguntas, entonces si gusta se las comienzo a leer para que pueda darles respuesta. Las preguntas fueron como de dos tipos, unas orientadas al tipo de datos que utilizó y otra acerca de los análisis. Voy a comenzar con las de los datos. Aquí en la plataforma Zoom, Saúl Arciniega nos hace dos preguntas. Una, ¿por qué utilizaron la evapotranspiración potencial de MODIS, pero la evapotranspiración real de otro producto? Sí, muchas gracias por esa pregunta. Bueno, hay muy pocos productos a nivel global que dan evapotranspiración potencial. MODIS es uno de los pocos sets de datos que nos dan esa variable. PMLB es un producto superior con respecto a MODIS en términos de evapotranspiración, pero PMLB no tiene datos de evapotranspiración potencial. Entonces, ese fue el motivo. Evaluamos lo mejor que podíamos conseguir para las variables que eran necesarias y esas fueron las que usamos. Y relacionados con el procesamiento de estos datos, también pregunta si realizaron alguna validación porque la combinación de productos satelitales suele arrojar valores extraños de los índices, como valores mayores a 1, o también la combinación de diferentes productos podría modificar el análisis de elasticidad. Es correcto, sí. Algunos de los datos que usamos ya tienen validaciones bastante robustas. Por ejemplo, PMLB2 es uno de esos sets de datos. Están muy bien validados. Y esa es una de las razones por la que lo escogimos justamente. Pero independientemente de eso, sí hicimos un análisis sobre los resultados de los índices, ¿no? Que eso era lo que nos preocupaba mucho. De hecho, Marisol ha estado trabajando todo este verano en hacer esas validaciones y tiene resultados para esto utilizamos datos de estaciones de covarianzas de vórtices, de Ameriflux y Netflux, con cobertura global. O sea, tomamos datos de muchas estaciones en diferentes partes del mundo, en diferentes ecosistemas, para ver si nos dan un buen ajuste una vez que hacemos el cálculo de HSI. Y la realidad es que en un 60-70% de los casos obtenemos ajustes satisfactorios, es decir, con correlaciones de más de 0.7 y bajos errores. En algunos casos no. Sospechamos que en los casos que no se dan, sí puede ser un efecto de los datos, de los datos que estamos usando, pero sobre todo un efecto de la resolución. Recordando que para el análisis global se usan datos de píxeles que son de medio kilómetro por medio kilómetro. Entonces, a veces no alcanzamos a capturar la variabilidad del punto en donde están hechas las mediciones en campo. Y justamente relacionada con esto último que nos comenta, en Facebook, Ana Gabriela Godínez nos pregunta qué resolución espacial y temporal utilizaron para hacer los análisis. Sí, los análisis globales, me imagino que es a lo que se refiere. La resolución espacial fue de medio kilómetro para la evapotranspiración y para la evapotranspiración potencial. Y de
de 0.1 grados para la lluvia. Y la resolución temporal fue para el caso de la evapotranspiración potencial es cada 8 días, para el caso de la evapotranspiración es diario y para el caso de la lluvia también es diario. Gracias. También nos preguntan, ¿a qué se debe la sensibilidad en bosques tropicales y si puede estar relacionada con la elasticidad anual en la evapotranspiración o con el almacenamiento del agua en el subsuelo? Sí, bueno, en este caso, muchas gracias por la pregunta. La persona que hizo la pregunta tiene razón en la primera observación. La sensibilidad se debe a la mayor elasticidad a controlar los flujos de evapotranspiración. Particularmente, mi sospecha es que se debe principalmente al efecto de la transpiración y de los bosques, ¿no? Que pueden ajustar su actividad fisiológica para reducir los flujos cuando hay años más secos. Y luego, ¿cuál era el segundo punto de la pregunta? Si podría estar explicado por el almacenamiento de agua en el subsuelo. Sí, esa también es una excelente pregunta. En este caso no, porque nosotros tomamos en cuenta el factor almacenamiento. No mostramos esa diapositiva en la presentación por motivos de tiempo, pero me parece que tengo si les puedo compartir la pantalla, les puedo mostrar lo que hicimos para tomar en cuenta el asunto del almacenamiento. Déjenme, sí están viendo mi pantalla, ¿no? Okay. Sí. Ok, me voy a ir a secar. Ok. Hicimos una modificación en la manera que calculamos estas desviaciones en la elasticidad, tomando en cuenta un trabajo de Peter Grip del 2016, en donde se modifica... No estamos viendo su pantalla, perdón. No lo están viendo. ¿Ahí lo ven? ¿Ahí se ven? No. A ver, déjame ver. Se dejó de compartir. Ok. Me dicen si lo ven ahí. Ahora sí. Ok. Aquí observamos en esta lámina, este es trabajo de Peter Grip, en donde se ajusta el valor de la curva de Budico dependiendo del almacenamiento que observamos cada año, o sea, cada 2 años subsecuentes. O sea, lo que hicimos fue que evaluamos el factor almacenamiento y lo tomamos en cuenta dentro de la ecuación y se incluyó en la parte de la evapotranspiración actual, le restamos ese factor de almacenamiento, que viene a ser esta Y0. Y entonces lo que sucede en realidad es que año con año, para cada píxel en el planeta, esta curva se mueve un poco, se mueve hacia arriba o hacia abajo, dependiendo si detectamos que hubo uso de agua almacenada o no. Gracias. Pues nos siguen llegando preguntas y el tiempo no se detiene, lamentablemente. Voy a leerle uno de los comentarios también. Esta no es pregunta, es una flor. Dice Juana Tavares, gracias. Es una plática muy interesante que muestra con datos los procesos físicos del ciclo hidrológico para diferentes regiones en relación con el cambio climático. Es interesante la forma en que se aprovechan los datos satelitales para subsanar las limitaciones que se tienen en las observaciones de variables como evaporación y escurrimiento. El resto de las preguntas pues se las haremos llegar para que pueda usted revisarlas con calma. Antes de irnos a un receso, quiero hacerles algunos comentarios. Pues lo primero sería invitarles a que prendan su cámara todos quienes nos acompañan un momentito para hacer una de las fotos que ya hacen casi parte de la tradición de nuestros eventos en línea. Entonces, mientras esto sucede, les comento que a las 3:15 vamos a regresar con la doctora Julia Jones, quien nos hablará de las buenas prácticas en investigación de largo plazo sobre bosques y agua. Entonces, si ya estamos listos,
Si ya están todos listos para sonreír frente a la cámara. Entonces, a nuestros compañeros que nos hagan favor de hacer las tomas y ustedes nos dicen, bueno, a la cuenta de 3, lo vamos a intentar un par de veces, cuento hasta 3 y sonreímos. 1, 2, 3. Nuevamente, y esta vez saludando un poquito. 1, 2, 3. Bueno, esperemos haber quedado todos muy bien. Tenemos 15 minutos para ir a un cafecito y regresamos para continuar con el coloquio. Muchas gracias. Muchas gracias.